Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Seguimos con más por acá en Sonora Noticias AM. Y un tema que ha causado revuelo durante las últimas horas es esta respuesta que da la presidenta de México ante estas amenazas de imponer aranceles por parte de Donald Trump, que ya es pues presidente electo de los Estados Unidos. Esta carta, esta respuesta y de lo que más nos recordamos es la presidenta de México dice, es que si hay aranceles, pues habrá otros aranceles también como respuesta. Es decir, México no se queda callado, expertos y expertas ya han hablado, hay quienes dicen es que se debe responder con medidas que también causen dolor ante estas amenazas de Donald Trump. En general yo he visto en redes sociales pues mucho apoyo a la presidenta en torno a esta respuesta de pues también que dice no nos estamos quedando callados acá en México tampoco, no nos estamos quedando callados. Y para analizar este tema me da mucho gusto saludar esta mañana al periodista y director de Revolución 3.0, conductor también de televisión pública, Jonathan Pérez, quien está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Un gusto saludarte desde acá, desde Sonora, Jonathan, para analizar este tema. Pues mira, va entrando la presidenta de México y me parece que de los temas más complicados que le va a tocar a la presidenta es lidiar con Donald Trump. Y ya todavía ni toma posesión y ya hay declaraciones, ya hay amenazas, pero también de México hay una respuesta. Sí, hay una respuesta que se da en el marco de una carta que ayer la presidenta Claudia lee en la Mañanera del Pueblo, y me parece que es muy interesante que haya sido una carta y no una llamada telefónica. Y eso, por cierto, que allá Lili Telles decía ayer, por cierto, en la Cámara de Senadores, ¿por qué la presidenta no le hizo una llamada y le mandó una carta, no? Y creo que también las formas son fondo. Y el mandar una carta habla mucho de la fortaleza al interior que tiene la presidenta. El consenso popular que está alrededor del proyecto que representa nuestra presidenta es parte también no solo de la forma en la que responde a la amenaza de Trump, sino también en el contenido de lo que dice en 5 párrafos y desglosa la presidenta. Entonces me parece que esa fortaleza tiene que ver, y lo decía el presidente Andrés Manuel, no sé si lo recuerdas, que la mejor política exterior es la política interna. Uh-huh. Se refería justo a eso, si adentro hay un consenso popular, si adentro la gente está contenta, si adentro la gente tiene bienestar, si adentro la gente apoya un proyecto de transformación, pues vamos a poder verdaderamente superar todos los obstáculos al interior y exterior con estos retos, como tú bien lo dices, sea Donald Trump o cualquier presidente de los Estados Unidos. Que de hecho, siempre, ¿no? La relación uh-huh. con Estados Unidos es compleja, es tensa, por todo lo que dependemos en nosotros de ellos, pero también ellos de nosotros, que creo que es algo que no les queda claro, o si les queda claro, como que tratan de distorsionarlo. Uh-huh. Hay que partir de la base de que Donald Trump es un bravucón, es un personaje que se dedica a mentir, a las fake news, a decir verdades a medias o mentiras completas como una estrategia y una forma de doblar y someter a líderes de otros países del mundo, y por supuesto que piensa que lo va a poder hacer en nuestro país, porque además es un personaje evidentemente machista, y creo uh-huh. que con la carta, con el tono, la sustancia de lo que dice la carta, le va a ir quedando un poco más claro quién es Claudia Sheinbaum, una mujer que hasta hace unos meses Donald Trump no tenía en el escenario. Él sigue recordando, incluso manda a saludar al expresidente Andrés Manuel, pero creo que con la carta, con el mensaje, lo que le dice, es muy probable que hoy ya Donald Trump sepa o se interese más por quién es nuestra presidenta. Uh-huh. Que también tiene que entender que es una presidenta con una popularidad y con un respaldo de más del 75%, ¿no? Que eso la hace fuerte al interior, y por eso se toma a la presidenta pues estas líneas en donde habla, ya si quieres lo podemos comentar, tú me dirás con respecto a la carta, pero creo que es una respuesta sensata ante la mentira, ante las fake news, con las que amenaza en grabar 25% de aranceles a nuestro país. La respuesta es sensata, directa, pero además con la verdad, y además con mensajes fuertes en contra de lo que, y del papel
de Estados Unidos, y de que todo este problema, del cual él dice que nosotros somos los principales generadores de ese problema, pues ellos no son parte del problema, sino son, o parte aislada del problema, sino es parte central de Estados Unidos, de todo lo que Donald Trump argumenta como justificación para amenazarnos con el 25% de aranceles, ¿no? Sí, la presidenta lo leyó en su carta, dijo, las armas las producen ustedes y el mayor consumo, por supuesto, está del otro lado de la frontera, está con ellos, pues, y como un problema además social de este país. Y además, como decías, Donald Trump, pues la relación con Estados Unidos siempre ha sido difícil, ha sido complicada, pero se tensiona más ante estas declaraciones porque él no tiene empacho en decirlo públicamente, en hablar mal de México en ruedas de prensa, es decir, nos trae de bajada, pues, generalmente, y culpa a nuestro país, pues, prácticamente de todos los problemas que tienen allá. Exacto, y ese es el punto de la propia presidenta, empezando por la parte migratoria, ¿no? Sí. Además, Donald Trump pone en el mismo nivel los niveles migratorios con la delincuencia organizada, lo cual también la presidenta hace, como desde el inicio de su carta, una diferenciación entre la parte del fentanilo y la parte de la cuestión de la crisis migratoria. Y empieza con cifras, ¿no? El 75% menos de encuentros migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. Es una reducción que viene desde diciembre de 2023 a la fecha. Y por cierto, que además la mitad de este flujo que hay, que ya es 75% menos, es a través de citas legales, a través de un programa establecido por Estados Unidos justamente para esta causa. Por otro lado, también le habla de la disposición que tiene México de seguir trabajando en ese sentido, para seguir trabajando en contra de lo que se llama la epidemia de fentanilo, pero ahí pone, creo que, el dedo en la llaga la presidenta, ¿no? Es decir, todo esto que está pasando con el fentanilo tiene un origen, que es el origen de la demanda. Si no hubiera demanda, pues no hubiera un comercio, no hubiera una industria. Y ese es el punto importante. Ustedes están poniendo los consumidores. Mientras haya allá consumidores, y mientras no se ataque ese problema internamente en Estados Unidos del alto consumo, en donde mueren más de 100,000 personas, principalmente jóvenes, al año por el consumo de fentanilo, pues también esto va a significar que va a haber una alta demanda. Y la alta demanda también provoca al mismo tiempo en nuestro país una guerra en donde nosotros estamos poniendo los muertos. Pero además de esos muertos que hay en nuestro país, por esa demanda y ese consumo que hay en Estados Unidos, es provocado en 70% por las armas que ustedes nos mandan a nosotros, a nuestro país, a través del tráfico ilegal de estas armas. Entonces, me parece que pone el dedo en la llaga de una forma muy elegante, muy fina, pero sin titubear, y eso es muy importante, porque no titubea. Después de que habla de todo este problema, además le recomienda, ¿no? Todavía le recomienda, oye, a ver, de lo que destinas, que es algo que había también propuesto la presidenta en el G20, de lo que se destina a la guerra, destínalo para el desarrollo de las naciones, para la construcción de paz, para el desarrollo, porque el problema migratorio también tiene que ver, y principalmente por las grandes desigualdades, por la pobreza causada por un sistema capitalista que el principal responsable es justamente Estados Unidos. Entonces creo que lo pone muy bien ahí. Y por el otro lado también habla ya de la parte de los aranceles, ¿no? Entrar a este pleito, como Donald Trump le gusta, ¿no? En que se caiga en la provocación abierta, de manera también muy elegante, la presidenta le dice, bueno, a los aranceles que vengan de allá, es muy probable que también vengan de acá y nos vamos así. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Pues que haya un debilitamiento del bloque norteamericano, que en estos momentos a quien más le convendría el debilitamiento de este bloque norteamericano es a China. Y Estados Unidos tendría que estar muy consciente de eso. Si las economías de Norteamérica, de este bloque de Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México, se debilitan en una guerra interna de aranceles, pues va a ser muy apetitoso para otras economías emergentes y principalmente contra el principal enemigo de Estados Unidos, o que identifican ellos como su principal enemigo en el mundo, que es China, ¿no? Sobre todo por la parte económica y por la manera tan grande que han crecido económicamente en los últimos, ya no digas tú, las últimas décadas, solo en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí desglosa muy bien. También le dice, pues vamos a ver que nuestros equipos, ¿no?, se reúnan con los equipos de ustedes y que empiecen las negociaciones y que empecemos a dialogar de lo que está
procediendo a dialogar. Entonces creo que es una carta muy potente, yo diría que histórica, y además con el tono firme, pero muy fino, muy al estilo que ha sido la presidenta desde que inició su sexenio, de una forma firme, de una forma muy digna, representando un pueblo que además, como te lo vuelvo a subrayar, es un pueblo que en su mayoría, en el 76%, aprueba lo que está haciendo, es más de lo que con lo que gana, ¿no? Gana con el 60% y hoy la apoyan y la respaldan 76%. Entonces creo que ha ido subiendo el respaldo popular, la popularidad del trabajo que ha venido haciendo en tan pocas semanas, y esto se refleja mucho también en la forma en la que le puedes contestar a un presidente como Donald Trump, ¿no? A diferencia de lo que sucedió, ¿te acuerdas? Sí. Con el expresidente Enrique Peña Nieto, en donde tuvo que salir incluso el expresidente Andrés Manuel a decir respaldo al presidente Enrique Peña Nieto, porque en estos momentos, cuando hay una amenaza extranjera, el pueblo tiene que estar unido. Bueno, pues vemos hoy la fortaleza que tiene Claudia, pero también, Lidia, vemos lo miserable y lo ruin que es la oposición en nuestro país, ¿no? Hasta en eso hay grandes diferencias. La oposición de Andrés Manuel al régimen anterior siempre fue una oposición responsable, firme y con un proyecto de nación. A diferencia de lo que hoy tenemos, que es una oposición golpista, entreguista, que tiene en el tuétano de su ser, en su ADN, el entreguismo, el agacharse ante los poderes extranjeros, e incluso el desear que Donald Trump se convierta en una especie de contrapeso, al ya no haber contrapesos ni que son esos contrapesos que a ellos les gustan, que son las maneras de sabotear o de obstaculizar un proceso de transformación que el pueblo además impulsa, y como ya no tienen ningún reducto, ya ni siquiera el Poder Judicial, tampoco van a tener ya los organismos autónomos, que son gobiernos paralelos de mucho dinero, con una estructura económica muy grande que le cuesta mucho además a los mexicanos, y como ya no tienen eso, están esperando que Donald Trump se convierta, imagínate tú, un presidente extranjero y de Estados Unidos, que se convierta justamente en esta oposición que ellos no han podido construir en estos 6 años. Entonces, pues ese es el panorama al exterior y al interior de lo que sucedió con lo que pasa con el expresidente, ya presidente electo Donald Trump, ¿no? Así es, vamos a darle seguimiento. El tema sin duda muy interesante. Es un tema que requiere este análisis tan profundo como el que nos haces, Jonathan, y el cual además te agradecemos infinitamente desde acá, desde Radio Sonora. Te enviamos un saludo. Excelente día. Muchas gracias, Nidia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Es Jonathan Pérez, periodista. Él es director de Revolución 3.0, conductor de TV Pública, y dándonos un panorama general sobre esta respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles. Vamos a continuar. Este tema da para mucho, y este tema va a seguir.